Las capas del modelo OSI. Las capas del modelo OSI es un término muy común en redes de computadoras y sistemas inalámbricos, y su comprensión es un requisito para entender bien el tema de las redes. Si entendemos completamente los conceptos de las capas del modelo OSI, nos será más fácil entender cómo una red funciona a través de lo que son las capas de este modelo. Las capas del modelo OSI vamos a comenzar a definirlas como eh, un modelo de referencia. Este modelo de referencia fue generado por la Organización Internacional de Normalización, conocida como la ISO. La ISO creó el modelo OSI siguiendo la idea de tener una interconexión de sistemas abiertos de modelo diseñado para interactuar entre computadoras. Pero ahora se aplica en otras áreas, como por ejemplo lo que es la transmisión inalámbrica, que también se fija en el modelo OSI basado en 7 capas, que pueden ser divididos o agrupados en las capas superiores del modelo OSI o las capas inferiores. Algo muy importante de tener en cuenta es que este modelo OSI es un modelo de referencia. A la hora de trabajar realmente con las transmisiones, se utiliza el modelo TCP/IP, que es basado en el modelo de referencia OSI. El objetivo del modelo OSI es sumamente claro, es normalizar mediante un proceso de estandarización eh, todos los procesos para que exista compatibilidad entre las diferentes organizaciones que diseñan algunos dispositivos de transmisión de datos y que exista de esta manera una mayor productividad y agilidad. Pero antes de hablar un poco en el tema específicamente de las capas, hay que entender un poco eh, lo que es este modelo OSI. Y por eso vamos a hablar un poco de lo que son las redes de conmutación de paquetes, es decir, cuando las redes de pequeñas unidades de datos son enviadas a una dirección de destino. En estas redes, las unidades son llamadas PDU o unidades de paquetes de datos y cada una de ellas lleva una dirección específica. En los casos de la comunicación de las personas pueden tomar su lugar. Tenemos que ambos hablan el mismo idioma. También se debe saber cuándo se habla y en qué tiempo se debe de escuchar. Por supuesto, también es posible una comunicación en diversas o en diferentes lenguajes. Por ejemplo, entre un costarricense y un portugués. Pero en este caso debe de haber un proceso de traducción, que es el que se encarga de realizar todo este proceso de traducción, es las diferentes funciones que realiza el modelo OSI. Para las redes de computadoras, la idea es la misma. Y en el lenguaje de las redes se llaman protocolos. Y la comunicación, protocolos de información o comunicación, conjunto a las reglas a seguir para corregir el envío y recepción de la información. Un ejemplo de protocolo podría utilizarse, por ejemplo, el protocolo IP. Para empezar un poco más a familiarizarnos con lo que es el modelo OSI, este está representado por 7 capas. La capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. También se utiliza la numeración que tiene establecido ellos. Entonces, la capa física es conocido como la capa 1. Si hablamos de la capa 1, sabemos que estamos hablando de la capa física.
en el modelo OSI. Si hablamos de la capa 4, sabemos que estamos hablando de la capa de transporte. Si hablamos de la capa 7, estamos hablando de lo que es la capa de aplicación. Viendo las características de cada una de estas capas, definiéndolas y todo su entorno, vamos a empezar a hablar por lo que es la capa física. La capa física básicamente no entiende nada más que bits. Es lo que llegan a esta capa por medio de la capa de enlace de datos. En esta capa lo que se trabaja son las señales que llegan a ella de forma de impulsos que son transformados en ceros y unos, que en ese caso son señales eléctricas. Por ejemplo, si es un voltaje negativo, lo que se va a trasladar por este medio, lo que identifica es que se está trasladando un cero, un bit que determina que es un cero. Y si tiene un voltaje positivo, 5 voltios, se identifica como un 1. En este caso podemos ver aquí la figura donde nos representa qué es lo que se va a trasladar por cualquier medio que utilice la capa física. ¿Cuáles son esos medios? Pueden ser cables, conectores, que van a trabajar diferentes voltajes o velocidades de transmisión de datos. En esta capa se define a continuación lo que es los usos de los cables y conectores, así como el tipo de señales que podemos trabajar, como pueden ser los impulsos eléctricos que se pueden utilizar en cables como por ejemplo el UTP o un cable coaxial. O también tenemos los pulsos de luz que pueden ser utilizados en transmisiones que utilicen el medio de fibra óptica. O bien utilizar el espectro de radio cuando es una transmisión inalámbrica. Pero ¿qué función cumple esta capa? La función básica de esta capa es recibir los datos e iniciar el proceso o la transmisión de estos datos para llegar a su destino. ¿Cuáles dispositivos son los que se trabajan o trabajan a nivel de esta capa? Lo que son los cables, lo que son los conectores, los concentradores, los transceivers, que son dispositivos para traducir las señales ópticas y eléctricas, o viceversa, y que se desplazan en diferentes cables. La unidad de datos o la PDU es los bits en esta capa en específico. Cuando hablamos de la capa de enlace de datos, esta capa es donde se da el proceso de continuidad del flujo. La capa de enlace recibe el formato de la capa física de los bits y los trata, convirtiendo los datos en el disco que se remitirá a la siguiente capa. Es muy importante resaltar que esta capa está dividida en dos partes. ¿Por qué está dividida en dos partes? Porque es una capa que debe de tener una característica muy especial porque debe de comunicarse con la capa física, pero también debe de comunicarse con la capa superior, que es la capa de red. Esta lo hace por medio de lo que se conoce como división de capa lógica, que traslada los datos que vienen en bits y es capaz de traducirlos a lo que son impulsos eléctricos, en este caso, si es una transmisión por un cable tipo UTP, perdón. O si recibe esos impulsos eléctricos, él debe de ser capaz de traducirlos
a los bits para ser trasladado a las capas superiores. Un concepto importante es que en la capa física se trabaja lo que es la dirección MAC address, que es la que está ubicada en esa capa y que se ocupa de lo que es el conocimiento de la dirección IP. ¿Cuál es la función básica de esta capa? El enlace de datos de un host a otro, por lo que a través de los protocolos definidos para que cada medio específico, por lo cual lo que hace es el envío de datos y además esta capa asume que está directamente conectada con otro host. Él no se interesa por saber si está o no está conectado con el otro host. Él asume que está directamente conectado con el host que queremos comunicarnos. ¿Cuáles son los protocolos que se trabajan a nivel de la capa de enlace de datos? Por ejemplo, lo que son los protocolos PPP, Ethernet, FDDI, ATM o Token Ring. ¿Cuál es la unidad de datos o la PDU? En este caso se utiliza lo que es el frame, que tiene o provee la transferencia confiable de datos de los medios de comunicación. En relación a la capa número 3, conocida como la capa de red, en esta tabla responde a lo que es el tráfico de datos. Para ello cuenta con dispositivos que identifican el mejor camino posible que se puede seguir y que se establece en dichas rutas. Esta capa tiene la dirección física MAC, conocida como nivel 2 o link, y la convierte en una dirección lógica, en una dirección IP. ¿Y cómo es una dirección IP? En el protocolo IP es una dirección conocida como dirección lógica. Cuando la unidad de la capa de red recibe la capa de enlace de datos, se convierte en su propia PDU, en la dirección lógica, que es utilizado por los routers, por ejemplo, en sus tablas de enrutamiento y en sus algoritmos de enrutamiento, para encontrar los mejores caminos de datos. Y de esta unidad de datos ahora se llama paquetes. ¿Cuál es básicamente la función de la capa de red? Es la que se encarga de lo que es el direccionamiento, el enrutamiento y definir las mejores rutas. ¿Cuáles protocolos se utilizan o son los que trabajan a nivel de la capa de red? El ISMP, IP, IPX, ARP o IPsec. ¿Cuáles dispositivos son los que se trabajan o los que se definen en esta capa? Básicamente, los dispositivos que se definen como dispositivos de capa 3 son los routers, que son los que se encargan de realizar esa función de capa de red, que es la direccionamiento, enrutamiento y definir las mejores posibles rutas. ¿Cuáles son las PDU que se trabajan en esta capa de red? Las PDU que se trabajan en esta capa de red es los paquetes. Si hablamos de lo que es la capa de transporte, si bien hasta el momento en este proceso del modelo de referencia OSI todo va bien, los paquetes llegan a la capa de red con su dirección lógica. Y como cualquier buen portador de lo que es la capa de transporte, debe garantizar la calidad de entrega y recepción de datos. A su vez, como todo, el transporte debe ser bien administrado. Para ello, se cuenta con lo que es un servicio conocido como QoS, calidad de servicio o servicio de control de calidad, que es un concepto
que es sumamente importante manejarlo en el funcionamiento de la capa de transporte. Y se utiliza, por ejemplo, en lo que son las tablas Erlang-B, en términos simples, las normas y acciones destinadas a garantizar lo que es la cantidad, la calidad del servicio deseado. Basándolo en lo que son la recuperación de los errores que se dan en la comunicación y manteniendo un control del flujo de datos que se está dando entre el host de origen y el host de destino. Básicamente, la función de esta capa podemos definirla como la que hace frente a todas las cuestiones de transporte, entrega y recepción de datos de red, lo que es con un servicio de calidad. ¿Cuáles protocolos son los que trabajan bajo esta capa? Los protocolos que trabajan son el TCP, el UDP y el SPX. ¿Cuáles dispositivos trabajan con estas capas? Los routers. Son, por ejemplo, un tipo de dispositivos que trabajan en esta capa. ¿Cuál es la PDU? Bueno, cuando llegan a esta capa de transporte, que es la última de la capa en el modelo OSI de las capas inferiores, para tener el enlace con las capas superiores, los datos a ella le llegan de manera completa. Y esta es la que se va a encargar de armar las PDU. ¿Qué son las PDU? Son los segmentos que se van a crear en lo que es la capa de transporte. ¿Qué es un segmento? Es que la capa de transporte agarra todo el dato que le llegó y lo empieza a partir en pedazos que sean manejables para poder transportarlos. Antes de hablar de lo que son las últimas tres capas, es importante hacer una observación. Es común que las capas de lo que es el modelo OSI se agrupen en lo que son las capas superiores y las capas inferiores. Las capas superiores son estas que tenemos acá: la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión. Las capas inferiores son estas que están acá, lo que es la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Solo para evitar un poco seguir repitiendo la descripción de cada uno de los mismos datos, particularmente en el caso de lo que son las PDU de estas capas, y ahora se van a llamar simplemente datos. Anteriormente vimos que cada una de estas capas tenía un nombre diferente, su PDU. En el caso de la capa física teníamos los bits, en la capa de enlace de datos tenemos que las PDU son los frames. En el caso de lo que es la capa de red, tenemos que los PDU son los paquetes, y en el caso de la capa de transporte, la PDU se le va a llamar segmentos. En la parte superior, las PDU ahora van a ser conocidas como datos. Por otra parte, varios protocolos que se utilizan en las tres capas son, por ejemplo, lo que es Telnet, DNS, HTTP, FTP, SMTP. Solo las capas que utilizan los protocolos específicos se indican, pero todos los demás se pueden utilizar. En cuanto a lo que son dispositivos que se pueden llamar más consistentes o aplicaciones involucradas, que generalmente son programas clientes, tales como por ejemplo lo que es un correo electrónico, un servicio FTP, entre otros. En unas
pocas excepciones que tienen algunos dispositivos. Ok, volviendo ya un poco a lo que son las capas superiores. En la capa de sesión, tenemos que la capa de sesión, como su nombre lo indica, es la capa número 5 y es la que se encarga de inicializar y finalizar la sesión de posibles comunicaciones e intercambio de datos. Por ejemplo, la fijación del inicio y de final de la conexión entre los ejercicios y también la gestión de la conexión de lo que son las redes. Un punto importante aquí a resaltar es la necesidad que existe de sincronizarse entre los anfitriones, de lo contrario, ya aquí va a haber una falla en la comunicación o se va a ver comprometida la comunicación, causando incluso que deje de tener el funcionamiento correspondiente. Esta capa se encarga de añadir lo que son marcas a los datos transmitidos, por lo que si la comunicación falla, se puede reiniciar en la última vez que se recibió el paquete correctamente y con su correspondiente marca. ¿Cuál es la función básica de lo que es la capa de sesión? Es iniciar, gestionar y terminar sesiones de la capa de presentación. Por ejemplo, una sesión solicitada por medio del protocolo TCP/IP. La capa de presentación tiene la función de formato de datos, por lo que representa de ellos un formato que incluye la comprensión de cifrado de datos. Es más fácil de entender cómo se traduce los datos de un formato que pueda entender el protocolo usado. Esto lo vamos a entender un poco cuando el transmisor utiliza diferentes estándares de comunicación, como por ejemplo el ASCII y otros procesos de conversión. Cuando dos redes, por ejemplo, diferentes necesitan comunicarse, es aquí donde entra a trabajar la capa número 6, que es la capa de presentación, que funciona, por ejemplo, cuando se da una conexión TCP/IP y que necesita comunicarse con una red que se basa en el protocolo de transmisión IPX-SPX. Lo que hace es que la presentación se traduce de la capa de datos de cada uno, haciéndolo que el proceso sea posible. Para explicar un poco más esto, si tenemos la transmisión de un paquete de un computador A un computador B y el computador A utiliza la conexión TCP y el computador B está utilizando el IPX-SPX, cuando se transmite del host A utilizando lo que es el modelo de referencia OSI, basándonos en el modelo de referencia OSI, él hace esa traducción a las otras capas. Cuando va a llegar al host B y llega esos datos, en este caso, de la capa de transporte, que llegan ya los segmentos, pasándolos a datos a la capa de sesión, a su correspondiente PDU, y llegan a la capa de presentación del host B, lo que venía del host A en TCP/IP es traducido por el protocolo IPX-SPX para poder entender la comunicación. Entonces aquí se presenta o se traduce la capa de datos de cada uno, haciendo que el proceso sea posible. En cuanto a lo que es la comprensión, podemos entender que es como un archivador de ficheros donde se comprimen los datos de esa capa y se descomprimen en el otro lado o en el destino. Esto hace
que la comunicación sea más rápida, más eficiente, porque tenemos menos datos que se transmitan que los datos comprimidos. Y cuando hay necesidad de una mayor seguridad, en esta capa se puede aplicar lo que es un esquema de cifrado, un sistema o un algoritmo de cifrado. ¿Cuál es la función básica que realiza la capa de presentación? Lo que es la encriptación, la presentación de formatos, lo que es todo lo que es relacionado con las aplicaciones, sea tanto para presentárselo a las capas inferiores o para presentarlo en la capa de aplicación. Los protocolos que se utilizan en esta capa, o los protocolos que trabajan en esta capa, son el SSL y el TCL. ¿Cuáles dispositivos? Los gateway, por ejemplo, son los protocolos de traducción entre diferentes redes que utilizan esta capa. Con relación a lo que es la capa de aplicación, en esta capa básicamente lo que tenemos son las interfaces de los usuarios que son creadas por los propios datos, correos electrónicos, transferencia de archivos, y aquí es donde los datos son enviados y recibidos por los usuarios. Estas peticiones se realizan por las aplicaciones de acuerdo con los protocolos utilizados, así como la capa física, que es en el borde del modelo lo que también se inicia y se detiene todo el proceso. Esta es una capa que probablemente es de las más acostumbradas a trabajar, que son las que interactúan directamente con el usuario. Por ejemplo, cuando se utiliza un navegador web para accesar el correo web, el correo electrónico, o comunicarnos a través de un programa que nos permita tener lo que es mensajería instantánea. Básicamente, la función de esta capa es la que realiza o hace de interfaz entre el usuario final y los programas de comunicación. Para concluir un poco esta explicación y pasar un poco a la parte práctica, vamos a hacer una referencia general de lo que es el modelo OSI, que aunque es un modelo de referencia, es el que la ISO desarrolló para normalizar todos estos procesos o todos estos temas que pudieran existir compatibilidad entre los diferentes modelos que existen.